Hola, soy Javier Esnaola, Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Valparaíso, y queremos compartir con ustedes este video con parte de la jornada de ganadores y ganadoras de los Fondos de Cultura 2025 realizado en marzo en el Parque Cultural de Valparaíso ex cárcel. El Ministerio de las Culturas ha tenido un importante incremento de su presupuesto, que se ve reflejado en un aumento del 43% para fondos de cultura, que estamos entregando este año en nuestra región, consistente en 6.274 millones de pesos para 433 proyectos, lo que permitirá a artistas, a gestores, a cultores, organizaciones e instituciones desarrollar importantes iniciativas en casi todos los territorios de nuestra región. Fue una jornada presencial que nos enriqueció a todas y a todos. Pero para quienes no pudieron asistir, les compartimos la presentación que hizo nuestra encargada de fondos, Jessica Araya, que estoy seguro será de mucho interés, especialmente para quienes ejecutan por primera vez un proyecto de fondos de cultura. Las puertas de nuestra Seremi están siempre abiertas para la comunidad cultural y cualquier consulta e inquietud la pueden canalizar a través de las y los supervisores de los fondos de la Seremi. Es un gusto verlos acá, ver sus caritas, no solamente estar en contacto por correo, era la idea de esta actividad. Estamos con la mayoría del equipo de fondos, solamente nos faltó un supervisor y vamos a estar conversando con ustedes sobre la ejecución de proyectos. Puse acá algunas definiciones sobre nuestras principales labores, que son primeramente para la de ustedes, que es la de ejecutar los proyectos, que básicamente es realizar todas las actividades propuestas en la postulación, ¿cierto?, que formularon en la plataforma. La idea es que se ejecuten todas las actividades, excepto aquellas que ahí vamos a conversar, se van a ir modificando por las circunstancias, y que aquellas actividades que no se puedan ejecutar las vayan informando. Y nuestra labor es hacer el seguimiento oportuno. Ojalá podamos hacerlo mejor cada vez, porque hasta hace algún tiempo teníamos deficiencia de supervisores, pero ahora estamos con un equipo completo, así es que vamos a tratar de hacer un seguimiento más efectivo, un acompañamiento más oportuno para que puedan ejecutar sus proyectos de buena manera. ¿Cuál es el ciclo de vida de los convenios? Vamos a comenzar por la suscripción del convenio, que es la etapa que está finalizando justamente hoy día con el Fondo de la Música, cuyo plazo de firma de convenio terminaba hoy. Y luego de eso ya estamos trabajando en todos aquellos convenios que ya se firmaron en la resolución que aprueba el convenio, que es el acto administrativo que consagra, ¿cierto?, ese convenio, porque un convenio firmado por las partes no vale nada si no se es aprobado con este documento. Y luego de eso vendría la etapa de la transferencia de recursos y comenzaría la ejecución del proyecto. En la ejecución del proyecto van a surgir cosas, ¿cierto?, que vamos a observar en las próximas láminas, y luego que se ejecuta vendría la entrega de informe final, el examen del informe final y luego el cierre del convenio. Las tres primeras etapas, que son la suscripción del convenio, la resolución que aprueba el convenio y la transferencia de recursos, son etapas relativamente cortas. En realidad nosotros tenemos para suscribir convenios 30 días hábiles desde que se publican los resultados, y luego desde que se aprueba la resolución que aprueba el convenio, desde que se emite ese acto administrativo, tenemos 30 días hábiles más máximo para poder entregar los recursos. Les estoy comentando esto porque yo sé que es una gran inquietud entre ustedes, porque ya muchos ya han comenzado incluso sus actividades y están a la espera. Entonces la pregunta de siempre y la que llena nuestros correos es: ¿y cuándo van a pagar? ¿Y cuándo van a pagar? Entonces explicarles que nuestra intención es pagar antes de esos 30 días hábiles. Como digo, es el plazo máximo. Estamos trabajando duro para eso con el equipo completo. No es fácil porque generalmente no depende solamente de nosotros. El convenio hay que procesarlo, luego se procesa la resolución, que también toma unos días, y luego de eso podemos tener todo listo para enviar a pago, pero también dependemos de la remesa de cajas que llega desde, en este caso, DIPRES.
Entonces también tenemos un poco esas barreras que no que obstaculizan, sino que dilatan un poco el proceso de entrega de recursos. Esto lo digo para que puedan estar tranquilos, no nos apuren más, porque de verdad nosotros estamos muy apurados para poder entregarles sus recursos, hacemos nuestro máximo esfuerzo para que puedan, ¿cierto?, ejecutar sin problemas. ¿Qué va a pasar cuando comiencen a ejecutar? Va a pasar que pueden tener modificaciones, como de actividades, plazos y de presupuesto. Y esto es entendible porque desde que ustedes postulan hasta que comiencen a ejecutar, básicamente ha pasado un año de repente, o varios meses. Entonces cambia, ¿cierto? Pueden haber alteraciones en los lugares donde han proyectado hacer la actividad, pueden haber modificaciones, las hay siempre de presupuesto porque los precios van cambiando, pueden conseguir más barato, más caro. Entonces podrían surgir estas modificaciones que vamos a tener que atender. La supervisión puede consistir en reuniones presenciales, en reuniones online, visitas en terreno y también les podemos enviar encuestas de repente para ver cómo va la cosa. El año pasado mandamos una para ver qué había pasado con el tema incendio. Quizás vamos a seguir haciendo ese tipo de cosas para poder detectar necesidades a tiempo. Los procesos tienen que ver básicamente con los ingresos de solicitudes, revisión y respuesta. Esto durante la ejecución, ¿ya? La difusión del proyecto también es un proceso importante y los canales de comunicación que son los correos electrónicos que les vamos a estar dando en los teléfonos y la atención por OIRS. ¿Desde cuándo pueden ejecutar gastos? Esto sale en las bases de concurso también, pero es bueno recordar, los gastos solo se pueden ejecutar desde que se aprueba la resolución. ¿Cuándo saben ustedes que se aprobó el convenio? Cuando les llega un correo electrónico con la resolución adjunta. En ese correo electrónico, se los voy a mencionar ahora para que no se nos vaya a pasar por alto, va un enlace, ¿ya? Ese enlace los va a llevar a un Dropbox donde van a encontrar material para la ejecución del proyecto. Esta presentación también va a estar ahí. Encuentran los anexos para hacer las modificaciones, algunas planillas para hacer las modificaciones de presupuesto, una guía de ejecución en PDF, bueno, un montón de cosas que tienen que ver con formatos y ayudas para que puedan ejecutar sin problema. ¿Qué pasa cuando el cronograma de actividades cambia por las contingencias que puedan aparecer, ¿cierto? Ustedes tienen que notificar de eso al supervisor. Esas actividades podrían variar, por ejemplo, una pregunta frecuente es, ¿qué pasa si comienzo antes? ¿O qué pasa si comienza después? No pasa nada. Solamente modifiquen el cronograma y lo mandan al correo del supervisor para ver si es sustantivo o no la modificación y a ver cómo le respondemos. Pero si ese cronograma en su dilatación va a correr la entrega del informe final, entonces van a tener que solicitar una prórroga. Las prórrogas se deben solicitar con anticipación, no después que terminó el convenio, ¿ya? Así es que eso sería un poquitito como una recomendación, no postergar la notificación de la modificación. ¿Cómo solicitar prórroga? Los convenios vienen con 3 anexos al final después de que ustedes firman. El primero de ellos es el anexo de prórroga. Como sabemos que es como que ya lo mandaron escaneado, quizás lo tienen en PDF y no lo pueden manipular, entonces nosotros les mandamos, y también está descargable en el anexo, en el enlace que les mencionaba recién del correo electrónico, los formatos en Word para que los puedan descargar, ¿cierto? Y trabajar y después enviar la solicitud a través de ese canal. Los convenios 2025 y 2024 tienen un apartado, tienen un apartado que dice que la subsecretaría puede modificar el proceso de respuesta o de resolución de las autorizaciones de prórroga. En este caso se estableció el año pasado un proceso simplificado, entonces los proyectos 2024 y 2025 pueden solicitar prórroga a través del correo electrónico ceremi.valparaíso, eso también está los detalles en la guía de ejecución. Y
se ahorran la firma del anexo modificatorio, por eso se llama simplificado. Entonces, más rápido. Y las respuestas por resolución tienen que ser no más de 10 días hábiles después que ustedes la ingresan. Así es que eso se los dejo como dato para que si ya van proyectando prorrogar por razones fundadas, obviamente no es porque quieran nomás, lo pueden hacer a través de esta vía y la resolución debería llegar en tiempo corto. ¿Ya? Tienen que adjuntar ese anexo al correo, tienen que adjuntar el nuevo cronograma de actividades. Si han ejecutado algunas actividades, ya adjunten medios de verificación para que el supervisor pueda analizar si es pertinente o no, ¿cierto? O si es factible o no el nuevo plazo. Si esta prórroga se debe, por ejemplo, a que usted o alguna persona en su equipo de trabajo tiene alguna enfermedad o algún accidente o lo que sea de la vida, es bueno también acompañar documentos de respaldo de esa situación. Por costos. Entonces, lo que pueden hacer es modificar los gastos. ¿Ya? ¿Qué gastos se pueden modificar? Los de honorario, operación, inversión, cuando las bases, ¿cierto?, contemplan ese tipo de gastos. Y en el caso de asignación de responsable es imposible. O sea, no se puede aumentar la asignación de responsable. Les voy a mencionar un caso. Por ejemplo, si va una persona del equipo de trabajo y el responsable va a tener que asumir porque no encontró a alguien que lo reemplazara. No es posible que el responsable se asigne ese monto que le quedó disponible, ¿cierto?, a él mismo. Lamentablemente, aunque vaya a tener que trabajar más, no es posible. Entonces, lo recomendable es que se ocupe ese monto en otra persona o contrate un servicio que lo pueda suplir, porque también lo podría añadir como gasto de operación si no puede añadirlo como equipo de trabajo. Bueno, ahí hay una mención en que el fondo del libro, por ejemplo, no tiene equipo de trabajo en la línea de creación. ¿Cómo se procede? Se procede con, bueno, en realidad no es cómo se procede primero, es como qué tipos de modificaciones hay. Hay dos tipos principales. Una es la readecuación y la otra es la reitemización, para la que se anexa ahí al convenio, y también tenemos ese formato en Word, un anexo especial que se llama anexo de reitemización, que solo lo tienen que utilizar si es que van a reitemizar. ¿Qué es reitemizar? Es cambiar gastos de operación hacia inversión, por ejemplo, o de inversión a personal, etc. Así como mover de ítem de gasto a otro. Sin embargo, si lo que van a mover es dentro de un mismo ítem de gasto, solamente en uno de los tres, sin tocar los otros, eso se llama readecuación presupuestaria. En general, para eso no necesitan autorización. Si van a readecuar el gasto, no necesitan avisar ni nada, pero hay 3 gastos que no pueden ser movidos sin autorización, aunque sean readecuados, que son los gastos de alimentación, alojamiento y traslado. Si van a tocar alguno de esos subítems, tienen que solicitar autorización. ¿Ya? Eso. Y en ambos casos se debe mandar la solicitud. Bueno, ahí pusimos el correo genérico CEREMI Valparaíso, pero en realidad nosotros hace, ya no me acuerdo cuánto tiempo, 2 años creo ya, estamos funcionando con un enlace que nosotros les mandamos a su correo, en ese mismo correo de la REX aprobatoria, que los lleva a un formulario de Google Forms, en el que ustedes ingresan la solicitud y después nosotros la leemos en una planilla y se nos descargan los anexos que ustedes hayan subido. ¿Por qué lo hacemos así? Porque es la única forma que tenemos de poder llevar un control. Porque si lo mandan a los correos de los supervisores, si el supervisor no está o no está con una licencia larga, por ejemplo, no vamos a tener acceso a esa solicitud, va a quedar olvidada. ¿Ya? Entonces, la idea de tener ese formulario es para que todo el equipo lo pueda ver y podamos, ¿cierto?, ir salvando los casos en la medida, ¿cierto?, que vayan llegando. Entonces, ahí tendrían que subir, en el caso de la reitemización, el anexo número 3. Nosotros también ahí en ese enlace le subimos una planilla de Excel que tiene las fórmulas. Entonces, ustedes
tienen que poner en la primera columna todos los gastos postulados, todos, aunque vayan a readecuar o reitemizar solo uno, tienen que ponerlos todos, porque la mayoría de las veces no se contestan a tiempo las reitemizaciones porque mandan solamente los gastos que van a readecuar o reitemizar. Entonces, la idea es que los ingresen todos y en la segunda columna pongan el monto que van a modificar, ¿ya? Por ejemplo, si el gasto de personal número 1 era 2.500.000 y lo van a modificar a 2.700.000, al lado ponen 2.700.000. Pero al final de las dos columnas les tienen que sumar lo mismo, ¿ya? Para el equipo de trabajo también no tenemos un formato ahí, sí hay uno. Y más o menos es lo que está abajo. La idea es que pongan la función que cumple la persona. Ay, tengo para acá, sí. No me resulta. Ya. Bueno, verán el cuadrito, en la primera columna dice función, el nombre del integrante postulado, el root, el monto que se le asignó en la postulación y al ladito el nombre de la persona que reemplaza, el root y el honorario. Obviamente no va a poner la función porque es la misma, ¿cierto? ¿Qué más tienen que adjuntar? Tienen que adjuntar la carta de compromiso del nuevo integrante, es súper importante, el currículum de esta persona, el perfil cultura, y ahí está la carta de renuncia, pero en realidad no es un documento obligatorio. Si no la puede conseguir, no la adjunte. Ya los convenios no lo obligan a eso. Respecto del cierre del proyecto, hay dos etapas, ¿cierto? La primera es la entrega del informe final y después la revisión de ese informe final, el análisis. ¿Cuándo se entrega el informe final? En el plazo que está indicado en el convenio. Los convenios, generalmente en la primera hoja o al principio de la segunda hoja, dice rendirá en los plazos que a continuación se indican. Ya. Informe de avance, tal fecha, informe final, tal fecha. Esa fecha que está ahí está calculada en base a la última actividad postulada, APP 30 días hábiles después de esa última actividad postulada. No es la fecha que ustedes dijeron que iban a finalizar. Importante recalcar esto porque generalmente nos dicen que yo tenía que hacer mi última actividad tal fecha. No, es la última actividad suya la puso en la postulación o la modificó. Pero esa fecha del informe final está calculada para que ustedes puedan recopilar la información y buscar las boletas, qué sé yo, armar la cosa y entregarla, ¿cierto?, con tranquilidad, no al día siguiente que terminaron de hacer el proyecto, ¿ya? ¿Cómo se entrega? Se entrega en físico, informe financiero sobre todo, y el informe de actividades, en la oficina de partes. Siempre y cuando no se rinda por SISREC. No sé cuántos de acá estarán en el sistema porque sus convenios dicen que tienen una cláusula y que tienen que rendir por SISREC. ¿Quiénes rinden por SISREC? Que es el sistema de rendición de la Contraloría. Es los proyectos cuyo monto asignado supera los 33 millones de pesos. Son 500 UTM, ¿ya? Entonces, todos ellos tienen que rendir de esa forma por esa plataforma. Ahí tienen que ingresar el informe financiero. De hecho, esta semana los supervisores les estuvieron mandando correos con unas planillas que tienen que devolver completas para que puedan ingresarlos y les puedan transferir los recursos a través de esa plataforma. O sea, no por la plataforma, pero tienen que tener ese ingreso en la plataforma para que les puedan hacer la transferencia. Y el informe de actividades deberían entregarlo en físico. Si es que tienen mucho material digital, lo pueden enviar en un pendrive. Y si no es mucho, pueden enviarlo por correo electrónico al correo del supervisor. ¿Dónde se entrega? Ya dije recién, en la oficina de parte, en Sotomayor 233. El OIS está actuando como oficina de parte en este rato. Después se le irá a entregar la información de quién será en definitiva. También se puede enviar por correo postal. Hay dos tipos de cierre de convenio. Uno sería el cierre normal, en realidad puse tres. El cierre normal, que es cuando usted rinde, le examinan su informe, se lo aprueban, se elaboran los certificados y la resolución que autoriza el cierre administrativo. Ahí está listo. Y después está el cierre por renuncia,
Si es que usted no puede ejecutar, tiene que mandar una carta al Ceremi diciendo las razones por qué, debe reintegrar los recursos y de ahí nosotros procedemos con los trámites administrativos para poder cerrar el proyecto. Y por último, el término del convenio, que esto es lo que no queremos que pase, pero lamentablemente pasa harto. O sea, harto es exagerado, pero pasa. Es cuando usted no rinde en los plazos, entonces nosotros nos vemos obligados a mandar una carta de aviso de incumplimiento, después dejamos pasar 10 días hábiles, a veces más porque no tenemos tanto personal para cubrir tantos proyectos, entonces nos demoramos un poco más, pero es 10 días hábiles, eso es lo reglamentario, y usted va a recibir una nueva carta de aviso de incumplimiento. Esta vez le decimos, si no cumple en este plazo, en 10 días hábiles más, sus antecedentes serán derivados al Consejo de Defensa del Estado. Si no cumple en otro plazo, ¿cierto? Nosotros hacemos el cierre por incumplimiento, o sea, el término del proyecto. Y se le van a solicitar, igual se le va a solicitar el reintegro de todos los recursos. ¿Cuál es el problema? El problema de estar en ese término, ¿cierto?, es que genera inhabilidades. ¿Inhabilidad para qué? Si ustedes trabajan en cultura, van a estar siempre haciendo proyectos, entonces no van a poder recibir nuevos recursos. Pueden postular, pero no pueden recibir nuevos recursos. ¿Por qué? Porque las bases impiden, ¿cierto?, y la normativa vigente, que si alguien tiene una rendición pendiente pueda suscribir nuevos convenios. Así es que por eso que es un tema delicado, sobre todo, ¿cierto?, quienes viven en este mundo y otorgan trabajo a más personas en este mundo de la cultura. Ya, esto es un poco lo que ustedes van a acceder cuando ingresen a ese enlace que nosotros les vamos a mandar. De hecho, esta PPT tiene los enlaces, o sea, cuando hacen clic ahí donde dice guía de ejecución, los lleva a la guía de ejecución. La guía de ejecución es un poquitito más acabada la información que lo que yo estoy entregando acá. Yo estoy dando como una pincelada general, pero ahí están los detalles. Después hay un enlace para obtener los logotipos institucionales. Esto es súper importante cuando ustedes vayan a hacer una actividad. Todos los proyectos que tienen difusión tienen que usar el logo del ministerio con el texto del fondo de financiamiento y el año de la convocatoria. Y eso debe enviarse al supervisor que corresponde para que lo vise, ¿ya? Si eso no es visado, lo más probable es que al final, cuando se haga la revisión, se detecte que no hubo una visación, que está mal usado el logo o que nunca lo usó, y nosotros podemos, por convenio, solicitar la restitución de los fondos que estaban destinados a difusión, ¿ya? Entonces, es importante que lo usen en la difusión y, obviamente, en los productos de los proyectos, libros, videos, lo que sea, ¿cierto? Y si son obras, debería haber cierto material gráfico donde esté la difusión. Y bueno, ahí están todos los anexos que yo estuve mencionando, las planillas, y está el enlace para que puedan llegar a ellas y puedan enviar sus modificaciones cuando corresponde. Yo no estoy haciendo mención en esta presentación de los pormenores, ni tampoco en ese enlace, o estos enlaces que les mencionaba recién, hay ningún detalle de las rendiciones financieras. ¿Por qué? Porque el equipo de fondos, el área de fondos, solamente supervisa el proyecto en su totalidad, ¿cierto? Ve todo el proceso, todo el ciclo, pero no revisa las cuentas. La revisión de cuentas la hace otra unidad. Muchos de los que ya han ejecutado proyectos con nosotros saben que las revisiones vienen de otros funcionarios. Ellos son nuestras contrapartes y ellos son los que solucionan las preguntas de rendiciones de cuentas. Entonces, todas las preguntas y todas las consultas sobre emisión de documentos contables, sobre tipos de documentos contables, sobre las glosas, sobre cómo realizar, por ejemplo, el pago de impuestos, etcétera. Todas esas consultas se deben derivar a los correos de los supervisores, quienes a su vez van a derivar
al respectivo revisor de cuentas, quien va a responder sus dudas. Siempre, siempre tienen que pedir las respuestas de sus consultas por escrito. Si bien nosotros podemos entregar información, de hecho la vamos a entregar de manera oral acá, pero también es importante que cuando la duda va más allá de lo que las bases dicen o que los convenios dicen, soliciten una respuesta por escrito, porque luego nos dicen, no, es que me dijo tal persona que lo tenía que hacer así, y hemos tenido que cerrar proyectos por incumplimiento porque las personas han hecho modificaciones que no corresponden, que no permiten las bases, que no permiten los convenios, y supuestamente dicen que alguien les dijo y nosotros no tenemos cómo probar esto. Entonces, siempre pidan sus respuestas por correo electrónico, ¿ya? Bueno, en ese mismo contexto es que les pediría que todas las preguntas que tengan ahora respecto de las rendiciones de cuentas, después, ¿cierto?, se las vayan enviando a los supervisores para que ellos vayan derivando, ¿ya? Eso es más o menos en global. Lo que pretendemos con esta presentación es, sobre todo para aquellas personas nuevas en este mundo, ¿cierto?, de ejecución de proyectos, puedan tener más o menos claridad de cómo funciona esto, porque nos llegan muchos correos también diciendo soy nuevo en esto, nunca lo había hecho, por eso cometí el error. Entonces, como para que tengan el panorama general de cómo es este mundo, ¿cierto?, de la ejecución, de la supervisión, la interacción con la Seremi en este caso. Y es importante que sepan que nosotros somos, ¿cierto?, un equipo de más o menos 10 personas ahora. Tenemos 4 apoyos profesionales, 4 supervisores y 2 apoyos administrativos que ya les voy a presentar. Y bueno, eso. Agradecemos a quienes se dieron el tiempo de ver este video y les invitamos a estar atentos para las diferentes convocatorias que tenemos en el Ministerio de las Culturas y que puedan conocer siguiendo nuestra cuenta de redes sociales @culturasvalpo y visitando el sitio web www.cultura.gov.cl. Seguimos. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.